Entonces, buenas noches para todos y todas, tanto para los que se conectan por acá por el Meet, como para los que se conectan por Facebook. Una grata bienvenida a todos. Bueno, esta noche presentaremos la ponencia titulada Un italiano en tierra cafetera en los años 20, a cargo de Isabel Prieto La Bernardi. Bueno, Isabela Prieto La Bernardi es una periodista caleña que ha recorrido los caminos del periodismo escrito y de televisión, la edición de los libros, la comunicación estratégica y la producción creativa. Siempre en la búsqueda de personajes, va construyendo historias, es exploradora y consumidora de la historia y contadora de historias. Creó el blog La Bernardi en el 2019 como un proyecto personal para reencontrarse con sus raíces italianas y colombianas. Lo italiano Antonio Bernardi de Fina y el aporte de él y otros italianos a nuestro país. Entonces, sin más, bienvenida Isabela, el auditorio virtual es tuyo. Bueno, Felipe, muchísimas gracias a ti, a Jesús David y a Villa María Histórico por esta invitación. De verdad que es algo que me place muchísimo poder contar la historia de uno de los personajes que más quiero de mi familia. Voy a empezar con la presentación. Entonces, aquí, mientras tanto, se las voy a compartir. Un momentito de la parte tecnológica. Felipe me dice si ya la están viendo. Hola. Ojo. Espera. ¿No? A ver. No, todavía no. Todavía no. Vuelvo a... Se está viendo. Siempre la búsqueda de personajes va construyendo. Tú me dices cuando la veas. Es explorador. Sí, por supuesto. ¿Y me escuchas? ¿Sí? Sí, se escucha claro. ¿Y ya estás viendo la presentación? Sí, Hola. ahora sí se está compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Bueno, para poder empezar. Sí, ahora sí se está compartiendo. Perfecto. Sí. Bueno, yo quiero empezar esta historia de Antonio Bernardi de Fina, pero para que entendamos un poco la dimensión de él y de cómo llegó a nuestro país, quiero hablar un poco primero de la migración como un fenómeno global que va directamente relacionada con la movilidad humana. La movilidad humana, la del hombre, se remonta a tiempos muy, muy antiguos, a la prehistoria, al medioevo, cuando ni siquiera manejábamos los conceptos de frontera, y era cuando el ser humano se movía para su supervivencia, básicamente o a buscar comida, por un mejor clima o porque literalmente lo sacaban otros grupos. Con el tiempo, para todos se ha vuelto de verdad un fenómeno que vemos diariamente, ya no solamente que hace parte de la historia, sino que la migración hoy en día pues está de verdad en forma permanente. Porque un hombre, una mujer, una familia, un niño toman la decisión más difícil y más complicada, como es dejar atrás su casa, la familia de origen, el trabajo, sus vecinos, el entorno, la comida, la cultura? ¿Por qué se atreve a dar ese paso? ¿Cuál es el imaginario cuando parten a esos nuevos horizontes? Imagínense en el siglo XIX o a inicios del siglo XX, cuando decidieron
salir a explorar, a conocer nuevas tierras, trabajar, comerciar, vivir y ser libre. Pero es que solo tenían referencias de aquellos que habían ido o de cartas, pero no es como ahora que directamente uno puede ver, bien sea por la televisión, por todo el tema en internet, las redes, de cómo es o de cómo se puede vivir. Yo quiero que tratemos de imaginarnos cómo era esa migración para poder entender cómo es la decisión también de Antonio Bernardi de salir de su pueblo, de atravesar el océano y llegar hasta América, y es porque se va detrás de una vida mejor. Trasladémonos a Italia y a finales del siglo XIX, entre 1876 y 1976, se da el mayor éxodo de la historia moderna, y es que básicamente salieron 26 millones de italianos de su territorio. La gran emigración se le llama, y comprendió hasta 1915, cuando salieron los primeros 14 millones. A finales del siglo XIX salieron y hacia todos los continentes, pero si nos remitimos a América Latina y América, salieron hacia Estados Unidos, al Brasil. El Brasil fue uno de los países mayores receptores de esa migración, el Perú, México, y ya después vendría Argentina. Y vendría Argentina. Hoy en día Argentina es el país con la segunda población de italianos, obviamente luego de Italia. Y la región más impactada en Italia fue el Véneto. El Véneto es en el norte, donde están los Alpes, y ahí en ese entonces casi 1.900.000 de personas salieron de su región. ¿Y quiénes fueron esos que partieron? Pues fueron una población muy diversa, muy heterogénea, porque fueron desde los campesinos, el sector rural, pero también fueron educadores, artistas, artesanos, constructores. Fue muy diverso. ¿Y quiénes y en qué momento? Pues fueron en esas coyunturas históricas de finales del 19 e inicios del 20, unas coyunturas que tuvieron que ver con Italia y otras con Europa. La primera fue el proceso mismo de formación nacional, porque Italia no era lo que es hoy en día, apenas se conformó hacia 1861 y continuó esa unificación, y esa unificación en muchos casos también fue muy traumática, y también fue en un país de verdad agrícola y pobre, y fuera de eso llega la Gran Guerra, que es como le llaman en Europa la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1919. Italia se mete a la guerra en el 15, y allí sería el Frente Alpino, y ese Frente Alpino, esa guerra de trincheras, toda lo que dejaría, y de ahí sale esa gran migración. Y justamente termina la Primera Guerra Mundial, y en 1922 sube el fascismo con Benito Mussolini. Y también muchos tuvieron que salir justamente en esa época. Italia era un país pobre, agrícola, en la que la mayoría de los hombres salieron y se fueron, y fueron sus mujeres las que reconstruyeron la familia y el campo. Y esa es la historia de muchas familias italianas, y esa es la historia también de la familia Bernardi. Y aquí ya ven, y les voy a contar ahora sí un poco de dónde proviene Antonio Bernardi, mi abuelo. Allí en esa foto que ven, en esa casa es donde él nació, se llama Paluc, y es en un pequeño pueblo que se llama Ponte negli Alpi, en la provincia de Belluno. Sus padres él era educador, y mamá Regina, la bisabuela, era una ama de casa, pero una ama de casa que tenía que hacerse cargo de la granja, de los 8 hijos, de las conservas para tener el alimento para el invierno, de cuidar
la familia, o sea, había mucho trabajo en ese entonces para las mujeres. Y mi bisabuelo era profesor y llegó a ser profesor en Venecia. Pero en 1918, antesito de terminar la Primera Guerra Mundial, se murió. Y se murió de la gripe española y dejó a su esposa viuda con un poco más de 50 y pico de años, 8 hijos. Mi abuelo, que era de los mayores, apenas tenía 18 años. Y él, mi abuelo, participó, él hizo parte de ese gran contingente del Frente Alpino. Al caso de que cuando termina, pues él ya es un veterano de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo toma la decisión de salir y de irse? Bueno, esa es una anécdota que existe en la familia. En ese entonces, en Italia existía lo que se llama el mayorazgo. Y el mayorazgo consistía que el hijo mayor era el que se puede decir que heredaba la tierra, el poder, el que manejaba la familia. Mi abuelo no era el mayor. Su hermano mayor, Virgilio, había emigrado a la América y a los campos petrolíferos de Venezuela, pero desgraciadamente muere de malaria. O sea que el segundo, que es Luigi, es el que queda con el mayorazgo. Cuando mi abuelo llega de la guerra, estudia para ser técnico de puentes y caminos, que esa era la profesión y el oficio de los Bernardi, de los tíos que habían abierto esos caminos en esas tierras montañosas. Y cuando llega a su tierra, ya veterano de la guerra, técnico de puentes, este muchacho, su hermano le dice un día: ensílleme el caballo. Era una orden. Y mi abuelo dice que él en ese momento tomó la decisión de emigrar. Dijo: yo no puedo quedarme aquí, tengo que ir al Nuevo Mundo. Y ¿cómo se enteraban de ese Nuevo Mundo? Pues por los paisanos que ya habían ido y por las cartas que llegaban, y porque también los países, estos países que necesitaban mano de obra, ellos hacían publicidad y propaganda en las estaciones de los trenes, con pósters, en los pueblos. Algunos atraían a la gente también con pasajes, pero en este caso mi abuelo recibió de su madre las pocas joyas que tenía para que con eso pudiera emprender su camino. Y el camino fue primero hacia Génova, que era el gran puerto, el embarcadero más antiguo de Italia sobre el mar Mediterráneo, que justamente había convertido el tráfico transoceánico de miles de migrantes hacia esa América en un negocio. ¿Y por qué en un negocio? Porque es que los genoveses fueron siempre mercaderes de especias, y ahora ¿de qué? Pues de migrantes. Y allí compraría un tiquete sin retorno rumbo a Buenos Aires, porque Buenos Aires, esa era la gran capital. En ese momento, en 1922, ese era el país que llamaba, Argentina era el país que llamaba a los migrantes. Solamente para que tengan en cuenta que de esta familia, que eran 8 hijos, 5 hermanos se fueron para América y los 5 se quedaron. Ese fue el gran drama de las familias italianas. Mi abuelo llega en octubre de 1922, hacía unos pocos días había cumplido sus 22 años, era apenas de verdad un muchacho de 22 años, desembarca en ese Buenos Aires, era de verdad una ciudad con sus dos lados, un lado claro, que era el del desarrollo, el del progreso, esa ciudad que se estaba construyendo con todo ese modelo parisino, pero el otro lado oscuro era el de los migrantes, esos desposeídos que llegaban casi siempre era de Europa, mucha buena parte eran italianos, y que llegaban y primero sí, les daban 5 días en un hotel que se llamaba el Hotel de los Migrantes, que ahora es un gran museo,
pero después de ahí ellos tenían que salir a buscar trabajo y ese trabajo lo conseguían, llegaban en esas cuadrillas a buscar trabajos y jornaleros para cualquier cosa y les tocaba vivir en unos conventillos de mala muerte. O sea, es más o menos lo que nosotros en Colombia conocemos como los inquilinatos. Y mi abuelo, pues joven, sin nada que perder, pues decide que no, que él no se queda en ese Buenos Aires, sino que se va en una de esas cuadrillas que contrataron y fue a construir el ferrocarril minero de Antofagasta, uno de los tramos. Ese era un ferrocarril que fue muy, muy famoso. Imagínense que la compañía de ese ferrocarril cotizaba en la Bolsa de Londres, o sea, era el top de ese momento. Y bueno, se fue como un obrero, como un trabajador más, y luego de allí salta hacia el Perú. ¿Y por qué salta? Pues primero porque había una colonia italiana ya asentada desde el siglo XIX, ya en muy buena posición, y porque él tenía familia, los de Fina estaban allá, y eso era lo que hacían los italianos, y era que encontraban y buscaban a sus paisanos para ubicarse, y es lo que siguen haciendo los migrantes. Y en el Perú fueron, y él nos contaba que fueron 2 años maravillosos, en Lima primero y después en Callao, que es un puerto sobre el Pacífico, y allí trabajó como contratista en la remodelación de edificios públicos, residencias, en la instalación de una nueva línea del ferrocarril en el puerto del Callao. Pero aquí hay algo que es muy importante para entender la historia de él y después su desarrollo. Y fue porque aquí complementó su formación profesional y fue en la Escuela de Ingenieros de Lima y estudió estructuras de ferroconcreto, y eso lo vamos a ver en las ciudades donde él estuvo, que ese fue el gran aporte innovador, y fue las estructuras de ferroconcreto para ese tipo de edificaciones. De ahí sigue saltando y se va para Guayaquil, porque también tenía familia, y allí trabaja en el malecón del río Guayas. Pero en 1926 le llega una oferta muy, muy tentadora. ¿En dónde? En Colombia. Y aquí este italiano ya llega en Colombia en 1926, o sea, hace casi un siglo. En marzo desembarca por el puerto de Buenaventura y desde allí, ya se imaginarán cómo sería de complicado, pero tenía que acceder era a Tumaco, al puerto de Tumaco. En ese momento se estaba empezando un proyecto que pretendía unir el sur de Colombia con el resto del país, y se trataba del ferrocarril de Nariño, y era un tramo que se llama El Diviso, en la selva. Creo que no pasaron de hacerse 20 kilómetros. Y ese era el proyecto del ferrocarril panamericano que pretendía unir a todo el continente. Primero, pues el proyecto rápidamente no fue viable, pero lo que hizo desistir de su permanencia en Tumaco fue porque enfermó y muy gravemente de paludismo. Y entonces toma la decisión de que debe continuar y sigue para Cali. Y en Cali solamente se está alrededor de un año, pero es muy importante ese año porque es donde se vincula a la firma italiana de ingeniería de sus paisanos, de Papio Bonarda y compañía. En Cali participó en un edificio, en la construcción de un edificio que aún se mantiene y que es muy bello y que enmarca la Plaza de Caicedo de Cali, que es el Palacio Nacional. Pero en ese momento, las coyunturas históricas, y aquí entra el Gran Caldas, entonces es cuando lo hacen tomar la decisión de irse a la tierra del café. Y aquí me quiero dejar un momentico la historia de Antonio para que miremos qué estaba pasando en ese Gran Caldas y que miremos un poco estas fotografías que son del álbum de nuestra familia. Y en ese momento esa era una región muy importante que para los que no
de pronto no saben, el Gran Caldas es lo que hoy son Caldas, Quindío y Risaralda, o sea, 3 departamentos. Y en ese momento era una región que pasó de la arriería al cable aéreo para transportar los productos por el río Magdalena. Y ahí quiero que miren esa fotografía para la gente que es de Villa María, porque ahí se las tenía como sorpresa. Y ese es el cable que va hasta Villa María. Esa fotografía yo calculo que es por ahí del año 27 o 28 de la época que mi abuelo vivió. Y las demás fotografías, para que miren, es la llegada del ferrocarril de Caldas a Manizales. Miren la fiesta popular que se armó, porque es que en ese momento los sistemas de transporte estaban cambiando, el gobierno nacional les estaba invirtiendo. ¿Y por qué era tan importante este ferrocarril? Pues porque estaba articulando esas 3 ciudades que se convertirían después en las 3 capitales, Manizales, Pereira y Armenia, con 2 departamentos, Antioquia y el Valle del Cauca, que eran muy importantes y siguen siéndolo, pero sobre todo, y en este caso era porque por esas líneas de ferrocarril se iba a exportar el café hacia el puerto de Buenaventura. O sea que en ese momento, de verdad que la región, mientras la región pasaba por uno de sus mejores momentos y el país también, mientras que miren que estos años coinciden con unas épocas muy difíciles a nivel mundial, que fueron los años, el año 29, pero miren que en Colombia eso no estaba sucediendo. Vámonos para Manizales, y en Manizales esa población, esa bella población sobre los Andes que fue colonizada, que fue fundada por familias arrieras antioqueñas que llegaron en busca de la tierra prometida. Pues habían pasado por 3 incendios devastadores, porque esa era una población construida a punta de bareque, o sea, de guadua y de barro, y los incendios, pues de verdad que era lo peor que les podía pasar. Y miren, entre el 22, el 25 y el 26, 3 incendios absolutamente que devastaron el centro. En ese momento Manizales contaba con cerca de 60.000 habitantes, con una élite cafetera, con una sociedad muy conservadora, pero era una pequeña ciudad, una capital regional que estaba en pleno desarrollo urbanístico y arquitectónico, que tenía una actividad comercial muy agitada, y eso incidía básicamente por el auge del café en los mercados internacionales y porque lo que les contaba, se estaban modernizando los diferentes sistemas de transporte. Miren, la fotografía, esa básicamente es la estación del tren en Manizales, que hoy es la Universidad Autónoma, y fue inaugurada en 1928, mientras que la línea férrea fue en el 27. Pues con esos incendios, ¿qué pasó? Pues que como había también dinero, pues que llegó un colectivo muy grande de extranjeros y nacionales para construir una nueva ciudad. Y ellos se encargaron de levantar manzanas enteras y edificaciones en ferro concreto. Ahí viene el tema que les estaba hablando cuando mi abuelo se formó en la universidad en Lima. El ferroconcreto es un material firme y durable que permite muchísimos usos para las edificaciones, pues al punto que en ese momento Manizales fue una de las primeras ciudades en que lo usó y logró para construir edificaciones de 3 y de 4 pisos y que eran muy sólidas. En ese momento la catedral, la estación del tren, los hoteles, los bancos, establecimientos comerciales y grandes casonas familiares. Los invito para que se den una vuelta por ese centro histórico. Les cuento que en el 2021, con mi familia, fuimos a darnos una vuelta y fue muy lindo porque fuimos no solamente con mis hermanos, sobrinos, sino hasta se podría decir que los bisnietos de mi abuelo, a dar ese recorrido. Y el centro histórico dice que aproximadamente 150 edificaciones
siguen en pie, son de estilo republicano, es uno de los más grandes de nuestro país, de modo que vale la pena y les hago esa invitación. Esta es una pequeña cuña para que se den la vuelta por Manizales y descubran de verdad todo ese patrimonio. Y ahora sí volvamos a esa relación de Antonio Bernardi con Manizales. Pues justamente con la firma italiana que les conté, que era ingeniería, arquitectura y construcción, que le pertenecía a Ángelo Papio y a Giancarlo Bonardo, pues Antonio se va para Manizales en 1927 y él entra a participar como protagonista en la modernización urbanística en esa ciudad montañosa. Él ejecutó el plan maestro de alcantarillado y acueducto. Instaló las redes domiciliarias subterráneas y pavimentó las primeras calles con concreto. ¿Y eso por qué es tan importante? Pues los urbanistas dicen que estos trabajos de canalización hay que destacarlos porque se prepara a una ciudad en todos los aspectos de higienización, o sea, para evitar potenciales focos de epidemias. Y esto lo hizo en Manizales y en varias otras ciudades, como fue en Armenia, como fue en Ibagué, absolutamente. Pero además, él, como otros tantos, introdujeron allí en Manizales las nuevas tecnologías que eran de verdad, eran desconocidas. Y esas estructuras de ferro concreto lo que permitían era hacer este tipo, digamos, de edificaciones que ustedes ven ahí. Y además, pues permitía unos diseños muy contemporáneos, de modo que en ese momento Manizales fue una capital, era una de las ciudades más importantes de Colombia y con un boom inmobiliario tremendo. Y en ese momento, pues, como toda historia, aparece también el amor, y aquí hay una historia de amor también en esta familia, y con Antonio Bernardi, y es la decisión y es el motivo por el cual se queda viviendo definitivamente en Colombia. Y es que allá en Manizales, en un parque que se llama San José, conocería a mi abuela, a Camila Ospina. Era una jovencita normalista, hija de una gran familia, de mis bisabuelos paisas, de dos arrieros, Luis María y Ana Joaquina, él de Aranzazu y ella de Pácora, quienes habían llegado y habían conformado su familia en dos ciudades de ese Gran Caldas, Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, pero que tomaron la decisión de trasladar a su familia y al negocio, que era la compra y la venta de café. ¿Por qué? Pues porque él quería que sus hijas y sus hijos estudiaran. Entonces se trasladaron en lomo de mula. La menor de las hermanas de mi abuela, que se llamaba Graciela, era apenas con unos meses de nacida. Imagínense hacer un trasteo al lomo de mula por esas montañas. Pues así fue. Se conocieron y fue muy importante que mi abuelo estuviera haciendo todo el tema del acueducto y del alcantarillado, porque todas esas calles de Manizales del centro estaban abiertas y ahí vivía al lado de un edificio de Telecom, vivía la familia Ospina Mejía. Pues mi abuelo, que quedó prendado de esta linda jovencita, pues no le era permitido entrar a visitarla. En ese entonces los noviazgos tenían que ser de ventana, pero el tema era que este era un segundo piso y en las noches hace mucho frío en Manizales, entonces todas las noches mi abuelo le pedía a sus obreros que le dejaran un montículo, una montañita, para que él se subiera y quedara un poco más cerca de ese segundo piso para hablar con mi abuela. Y así fue ese noviazgo, y ese noviazgo se hizo oficial solamente cuando llegó desde Ponte Nelly Alpes, ese pequeño pueblo que les digo, allá arriba en los Alpes, cerca a las Dolomitas, mientras que llegaba una carta certificada
del cura párroco, de que él era un hombre soltero, mi bisabuelo paisa lo dejó entrar a la casa. Antes no, antes nada. Y el matrimonio fue a las 6 de la mañana, en donde, pues, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que estaba en plena remodelación, porque también había rido, y allí se casaría, ella vestida de negro, porque estaban de luto, se había muerto una abuela. Y empezarían a vivir juntos, tendrían sus 2 hijas en Manizales, sus 2 hijas mayores, que es mi madre Regina y mi tía Gladys. En esas fotografías, pues, de la época de finales de los años 20, la luna de miel, miren la elegancia en la que salían, y salieron desde esa estación del tren que les mostré de Manizales, y la pasarían en Cali y en Popayán. Allí transcurriría, y ya él seguía trabajando, y en esos años mi abuelo Antonio ganó muchísimo renombre y prestigio como constructor, no solo de obras de infraestructura urbana, sino también desde la parte arquitectónica. Y un industrial que para ese entonces, Vicente Giraldo, que para ese entonces tenía en la mira a Armenia, era un empresario visionario, él fue el artífice de la modernización de la ciudad Milagro en los años 30, le propuso a Antonio independizarse y ser protagonista de la transformación de una población que también era de Guadua y de Bareque, y que la innovación era que la convirtieran, pues, con edificaciones de concreto. En ese momento Armenia era, aunque no era capital, era muy estratégica, porque las 2 líneas del ferrocarril, la del Pacífico y la de Caldas, llegaban, era hasta allí, más o menos contaba con un poco más de 40.000 habitantes para ese entonces. Y Antonio toma la decisión y se va para Armenia, viviría allí 8 años, y fue la época dorada de él a nivel profesional y, bueno, también a nivel familiar. Monta la firma ABC y lo hace en compañía, llama a los mejores profesionales de la época, al escultor Roberto Henao Buriticá, que ustedes deben saber que es el mismo escultor de la estatua del Libertador, que está en la Plaza de Bolívar de Armenia y que hacía poco la había instalado, a un paisano suyo y amigo, al arquitecto y el escultor, que es Mauricio Ramelli Andreotti, que es de suizo-italiano, y a 2 arquitectos de Armenia, que son hermanos Lino y Arcesio Jaramillo. O sea, se rodeó de los mejores. La primera gran obra que tuvieron a cargo fue la estación del tren. La estación del tren, que fue inaugurada el 14 de octubre de 1930. Mi abuelo se hace cargo de todo lo que es la estructura en sí. Los diseños sí eran, se los proporcionaba Ferrocarriles Nacionales, era un diseño más o menos general, pero la ornamentación corrió por cuenta de Mauricio Ramelli, y mi abuelo hizo todo, absolutamente, pues, toda la estructura de esa edificación, que se convirtió en el polo de desarrollo al sur de Armenia, porque era el centro de acopio de todos los productos y de la trilla de la región, al punto que las trilladoras las hacían, las construían, eran en los alrededores mismos de esa estación del ferrocarril. Esa estación también quiero resaltar, ahí verán, en tanto la fotografía, y arriba ven la fachada principal, y quiero resaltar porque esa es una de las obras de mi abuelo que fue declarada bien de interés cultural de la nación, o sea, es un monumento nacional y sigue en pie. La estación tiene otro uso, pero en este momento continúa. Y atrás de la estación, en la fotografía, ustedes ven allí el castillo de Getsemaní. Era un señor empresario del café, Domingo Montero, que decidió hacer ahí su gran casa, un poco exótica para la época, y
y la ubicación era estratégica. ¿Por qué? Pues porque desde ahí le permitía literalmente ver y controlar su negocio del café. Y allí también verán la trilladora Colombia de la familia Aristizábal y de Villegas Hermanos. Mi abuelo construyó varias de esas trilladoras para que ustedes vean cómo fue la transformación que se le dio a esta ciudad. En muy pocos años, la firma de ABC tuvo a su cargo el edificio de Bellas Artes, el edificio de rentas, el de Banco de Colombia. Ustedes ven ahí en la fotografía que en la de mano izquierda abajo, que es como circular, pues de verdad que era bastante innovadora. El primer teatro Llanúa, que ya no existe, y el primer pasaje comercial de 3 pisos, el edificio Villitera del empresario que les comentaba ahora, Vicente, pero que además lo convirtió en hotel y él vivía allí solamente una temporada porque ya era de los empresarios que vivían en Europa. También construyeron el orfanato, el colegio de las Belenitas. O sea, de verdad que fue impresionante en lo que en tan pocos años se logró, y fue un gran desarrollo urbanístico para esta ciudad. Y ahí quiero leerles unas palabras de 2 arquitectas que escribieron un libro sobre mi abuelo, que son María Eugenia Beltrán y Laura Osa, para que entendamos un poco la dimensión. Y es que dicen que la importancia que tienen sus obras como elementos configuradores de la ciudad de Armenia. Fue el precursor de nuevos estilos en la arquitectura y la modernidad en la utilización de materiales nuevos que posibilitaron grandes espacios y libraron espacios de las columnas que impedían nuevos usos institucionales, bancarios e industriales. Creó otras posibilidades de urbanismo con calles pavimentadas en concreto y redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado subterráneo, hecho que transforman el aspecto de la ciudad dando la imagen de gran urbe. Desarrolló obras de gran magnitud, la plaza de mercado, varias trilladoras y edificios, y un teatro. Y bueno, aquí me quiero detener en contarles ahora sí de una obra específica, y es la plaza de mercado. La plaza de mercado de Armenia fue de verdad una obra vanguardista, y es la segunda obra de Antonio Bernardi, que es bien de interés cultural de la nación. Esta obra, la historia empieza en el 35, y en ese año hubo un gran incendio en la anterior Galería de Armenia. Se incendia, pero tenía un seguro, y con la plata del seguro la alcaldía saca a concurso público una nueva licitación en noviembre de ese año. Por supuesto que la firma de ABC presentó la propuesta que ustedes ven ahí en la fotografía, la maqueta, hecha con Lino Jaramillo y con Roberto Henao. Y fue un diseño art deco que estaba inspirado en el pabellón de Francia en la Exposición Universal de París de finales del siglo XIX, y se la ganaron. Y durante 3 años, 36, 37 y 38, se encargan de la construcción en un lote muy grande y céntrico de 4 manzanas y de 28.000 metros cuadrados. Se levantó el edificio más alto, que era esa la Torre de la Vigía, y que durante 50 años siguió siendo el edificio más alto de Armenia, y las edificaciones fueron con pórticos abovedados de concreto reforzado, como ustedes lo ven ahí. Fue algo súper moderno esa plaza de mercado. Además era cubierta, se entregó en el 38 para las obras del cincuentenario de Armenia, y se volvió un punto de encuentro y también otro polo de desarrollo para la ciudad. Pero con los años, y como sucede en estos vecindarios donde hay plazas de mercado, se fue deteriorando. Y de todas maneras, en octubre de
1995 el Ministerio de Educación de Colombia la declaró como monumento nacional. Solo que en enero de 1999 pues fue el terrible terremoto del eje cafetero que afectó muchísimo las poblaciones. Y aquí les quiero contar lo que sucedió y el final que tuvo la plaza, porque es importante rescatar esa memoria. Y entonces un grupo de profesionales, de arquitectos, de las sociedades colombianas de arquitectura, de las diferentes seccionales, se reunieron, hicieron las evaluaciones y los estudios para ver cuáles eran las edificaciones que en Armenia habían sufrido y que debían demolerse. Y ellos concluyeron que no, que la plaza de mercado estaba en perfectas condiciones. Es más, se reunieron con el alcalde de ese momento para solicitarle que no la demoliera porque de verdad era un monumento nacional, que la salvara, que por el contrario, ese sector podría ser de verdad de nuevo un polo de desarrollo. Cuentan ellos, y me contó uno de ellos, que ese alcalde les prometió que no la tumbaría. Ellos salieron hacia el aeropuerto. Cuando iban a montarse al avión, oyeron la implosión. No hubo nada que hacer y la demolieron en abril de 1999. Sin embargo, esta obra sigue siendo una obra que es considerada un bien de interés cultural de la nación. Y para ese entonces, ¿qué pasaba con la familia Bernardi? Pues en el año 35, Antonio con Camila habían tenido a su tercera hija a Italia. También habían comprado un terreno en el municipio de Circasia y empezó la construcción de su finca, que se llamaba La Italia, pero que la conocieron como La Rústica. ¿Y por qué La Rústica? Y ahí la ven en la fotografía, porque era como un chalet alpino con madera sin pulir, así, y era tan curiosa que nos cuentan que llegaban los estudiantes de arquitectura a visitar y a conocer esa obra. Y en 1938 hubo 3 momentos para la familia, nace el cuarto hijo, nace Mainardo, mi tío, se inaugura la plaza de mercado, pero en ese año la familia se despide de Armenia y le dice adiós al Gran Caldas. Ahí verán, en la parte de arriba, a mano derecha, es también la vivienda que construyó mi abuelo en el Parque Uribe, en Armenia, todavía sigue en pie. Y abajo son mi mamá y mis tías. Y bueno, un poco para hablar del legado, y el legado de mi abuelo, además de todas esas 3 obras, yo lo resumiría en estas 3 que son bien de interés cultural, que son monumentos nacional. 2 están en pie y una, como ya les conté, fue demolida. Ahí ven la estación del ferrocarril, la plaza de mercado de Armenia, y abajo, a mano derecha, está el Teatro Tolima de Ibagué, que sigue en pie, que es una de las salas más importantes en el Tolima. Y mi abuelo fue definitivamente un gestor de desarrollo en esa región. Vuelvo y retomo las palabras de las 2 arquitectas, Beltrán y Osa, que lo definen así. Dice que por el hecho de haberse involucrado en diferentes trabajos en todas las ciudades por las que pasó, se convierte en un gestor de desarrollo al participar en caminos que unieron y fortalecieron el continente, o al formar parte en proyectos gubernamentales, o al reconstruir una ciudad y dotarla de infraestructura y traerle progreso. Ese es el verdadero aporte que le puede dar un arquitecto a la ciudad. Y bueno, ese es el aporte que mi abuelo le dejó al Gran Caldas. Se preguntarán para dónde siguió, esa es otra historia. Siguió para el Tolima, para Ibagué y después para Bogotá. Cuando pasa la época de la violencia,
al año 49. Él vive un año en Circasia, pero después sus caminos lo traerían a Cali, y en Cali pasó sus últimos 25 años y es donde vive actualmente nuestra familia. Bueno, hasta aquí va mi historia. Me encantaría también escucharlos a ustedes, preguntas, comentarios, lo que ustedes también. Solamente les cuento que las fotografías son de la familia Bernardi, de la arquitecta María Eugenia Sánchez y del Museo Nacional de la Inmigración Italiana en Génova. Por aquí voy a dejar de compartir para poderlos ver y escuchar. Aquí estoy. Muchas gracias, Isabel, por esa magistral conferencia. Mientras que van haciendo las preguntas por el chat, ya sea de Facebook o de aquí del Meet, yo tengo dos preguntitas. Bueno, también aquí Efraín parece que tiene una pregunta. Bueno, entonces... Por aquí veo uno que nos mandaron por escrito, de Roosevelt Tavares, ¿no? Que dice, ajá, ¿cuál es la valoración que se le ha dado a la obra de Antonio Bernardi en Colombia? ¿Y cuáles son los principales problemas para que estos monumentos se conserven? Bueno, a ver, trato de contestarle de la manera más objetiva. Y es que le puedo decir que la obra de Antonio Bernardi se vino a conocer y a rescatar de manos de la arquitecta María Eugenia. Les voy a mostrar el libro. Por aquí lo tengo. Y esto fue una tesis de grado de Laura Osa, y ahí es donde se recopila toda esta información a nivel de Armenia. O sea, se destaca todo lo que fue el aporte. Porque ni siquiera en Colombia, y apenas se está dando a conocer al mismo país, a Italia, porque la colonia italiana fue muy grande, pero casi siempre los profesionales de la arquitectura y de la ingeniería que se han visibilizado fueron los que estuvieron en las ciudades más importantes. Entonces siempre se habla de los que estuvieron en Bogotá, donde hay una colonia italiana muy grande, o de los que estuvieron en Barranquilla, pero muy poco de los del suroccidente, y ahí valga la cuña, con la Bernardi yo he ido empezando a rescatar esas historias, pero muy poco valorado. En el Tolima sí, el teatro es monumento nacional, y el que les mostré, y allí es muy valorado. Sé, antes de pandemia estaba en comunicación con ellos y estaban en remodelación. Y en Armenia, bueno, ya les conté qué pasó con la plaza de mercado, y sé que la estación del ferrocarril sí ha sido restaurada y sí sigue en pie. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Efraín tenía una pregunta. No, pues, gracias. Un comentario. Es un comentario. Definitivamente, Isabel, es una satisfacción, o es una alegría muy grande oír todo este testimonio de lo que es la construcción del eje cafetero, lo que era anteriormente el antiguo Caldas. Esta primera parte, que así la llamo yo, no nos va a quedar ahí. Esperamos la segunda y la tercera parte. De una forma indirecta nos dijo, primero vamos para el Tolima y para Bogotá, que creo que va a ser la segunda, y la tercera va a ser en Cali. Bueno, los invito ahí para que se metan también a mi blog, a www.labernardi.com, y allí están buena parte de esas historias y de ese recorrido por estas ciudades y por las coyunturas históricas, ¿no? Porque cuando se fue para el Tolima ya soplaban los vientos de guerra por Europa, y uno diría, eso está muy lejos.
pero la Segunda Guerra Mundial afectó muchísimo a tres colectivos de extranjeros en nuestro país, como fueron los italianos, los japoneses y los alemanes, porque Colombia estaba del lado de los aliados y no del eje, entonces fueron declarados como enemigo del Estado y hubo una persecución importante que no se ha terminado ni de investigar ni aún de contar lo que ahí sucedió. Entonces, pero estamos abiertas. Oye, es que la historia de Colombia es, a nivel de inmigrantes, es, yo diría, de las más importantes que tiene Sudamérica, acompañado con Perú y con Brasil. Yo como inmigrante, porque soy inmigrante y vivo en Estados Unidos hace un tiempo, leo y sigo continuamente toda la historia de los inmigrantes, no tanto en Sudamérica, en toda Latinoamérica. Y es muy interesante y muy bonito todo este recuento. Recuento que de la forma como lo planteas, lo lleva uno a vivir constantemente. Esa época. Muchas gracias. Se monta uno en el año. Vulgarmente, como dice, se monta uno en el año y te va siguiendo. Entonces, yo sí espero con muchacha el segundo y el tercer capítulo, te lo prometo. ¡Listo! Perfecto. Ahora, bueno, y quiero hacer otra acotación. A la persona que nos están oyendo, al demás grupo, al panel, yo cada vez que paso por Armenia, paso por Manizales, yo repito esa vuelta. Toda esta parte histórica, y yo voy a Manizales, voy a la catedral, hay un cafecito ahí en la esquina muy interesante, donde se planea... ¿El de arriba de la catedral? Sí, el de arriba, y hay otro ahí cerquita abajo en la cafetería, voy y me tomo mi cafecito allí. Y vuelvo y saco y remuevo mi memoria en toda la historia. Y así, y también cuando paso por Armenia, me voy usualmente hago estas caminatas, las hago solo, ¿sí? Para poder tomarlo con calma. Sí, claro. Y es importante. Pero es buenísimo, ¿no? Sí. De verdad que en Manizales, que les contaba que lo hice hace poco, fue muy, muy especial. Y les recomiendo el café que hay en la parte de arriba de la catedral, ¿no? Correcto. Tiene unas fotografías históricas maravillosas y es que allí también pues hay mucha historia de italianos y extranjeros que tienen que ver con la construcción de la catedral. Oye, hay una parte, yo diría que muy importante, es cuando yo hago estas caminatas, que son históricas para mí, yo voy y me subo al cable, y voy y paseo de Manizales a Villa María, y me lo gozo. Me lo gozo continuamente. Entonces, esto es parte de toda esta cosa que vivimos dentro de la historia, la lectura y la vivencia familiar, porque eso es toda una vivencia familiar. En todo caso, de parte de mi familia, de parte de mía, Isabel, muchas gracias por tu aporte. Que tenga significado académico para la gente que me rodea. Muchas gracias a ti. Usualmente participo en todos estos documentos, todas estas historias con un grupo de amigos de universidades que tengo, que somos un grupito de trabajo, y participamos y comentamos todos estos foros en que participamos. Muchas gracias. Aquí vamos. Bueno, no sé si tenemos por ahí alguien más que nos quiera o comentar o una pregunta. Bueno, yo sí tenía una pregunta. Listo. En todo el transcurso de la narración me dio vueltas y vueltas esa pregunta, y es ¿por qué una persona como don Antonio, constructor de caminos, se vuelve un urbanista? ¿Constructor de caminos se vuelve qué? Un urbanista, porque prácticamente el inicio fue construyendo vías férreas, puentes, y de un momento a otro resultó fue construyendo grandes edificaciones y de gran trascendencia en esta región. Bueno, porque como cualquier ingeniero depende también de los contratos que salgan, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, de la oferta y del trabajo que hay.
Y lo otro es porque cuando se forma una familia ya no se puede estar andando tanto por esos caminos, ¿no? Sino que toca asentarse, porque pues ya con una familia no se puede ser tan andariego. Y de todas maneras, cuando forma su empresa, pues las oportunidades que le llegan también es esas, ¿no? Es crear toda esa parte y ese aporte arquitectónico. Y bueno, él era ingeniero, pero como todo ingeniero también, digamos que es más integral, ¿no? No solamente caminos, sino que también en esa parte de edificaciones. Pues tanto así que su última edificación fue el edificio Bernardi, un pequeño edificio que construyó en Cali para poderse pensionar y donde vivió sus últimos años, ¿no? Y también hizo varias casas familiares. Una casa familiar la primera fue en Armenia, en el Parque Uribe, otra la hizo en Bogotá, en el Bosque Calderón Tejada, la finca que hizo en Circasia, luego cerca a Cali, en las afueras, hace nuestra casa, la de mi padre y la de mi madre, la de los Prieto Bernardi, hace la finca, la casa campestre también, ¿no? Pero sí, hasta sus últimos tiempos le gustó la construcción, hasta subirse a arreglar techos. Hago un paréntesis allí. En un comentario familiar me decían que aparte de ser ingeniero era una persona muy que le gustaba transformar y evolucionar y el cambio, y era medio aventurero en conocer nuevos mundos. Yo creo que hay parte, y yo cuando me estaban contando esa parte, yo decía, claro, fue el primero, sale de Italia. En sí, un pequeño pueblo, no era de una capital, ¿no? Correcto, y sale, y se recorre, pero llega a Buenos Aires, ahí empieza a subir, llega a Colombia, y en Colombia se va de ciudad en ciudad, con 2, 3 años obviamente, pero creo que era una persona de retos, era un ingeniero. Yo diría que los ingenieros todos somos de retos, somos de aventura. Sí. Si nosotros no nos aventuramos a construir y a evolucionar, hombre, dejemos la ingeniería quietica, ¿no? Dejemos que otros la hagan en papel, pero a nosotros nos gusta más evolucionar y cambiar. Para eso fue que nos educamos. Y creo que ese fue un ejemplo de la transformación de la ingeniería en el eje cafetero, el viejo Caldas. Sí, él era de mente muy, muy abierta. Además, yo creo que ahí principia una gran ingeniería que se dio en Manizales, que fue la ingeniería civil de la Universidad Nacional, cuando empieza la transformación del eje cafetero. Claro. Y las primeras facultades que se da en Manizales son la Facultad de Derecho, si memoria no me engaña, en la historia que tengo de la Universidad de Caldas, de la Universidad Nacional. Las primeras facultades que crean son la ingeniería civil y la del derecho, aparte de la filosofía. Y yo creo que se fijaron mucho en estos cambios de las ciudades. Y él fue pionero en esa evolución. Creo que fue un ejemplo, diría yo. Porque dotó ciudades que se puede decir que eran como ciudades intermedias, ¿no? Y las cambió. Y las cambió. Sí, claro. Sí. Lo que fue Manizales, Armenia, Ibagué. Es decir, si estábamos en este momento, estaríamos hablando hoy en el 22, una persona que estaba pensando en el 40. Si estuviéramos en el de hoy, estamos en el 22, estaría pensando en el futuro de las ciudades. Como estamos pensando en este momento de volver a implementar los ferrocarriles a nivel mundial. Allá vamos. No, pues sería una maravilla. No, pero mire los cambios. Hace, qué sé yo, 80 años estamos en la evolución del ferrocarril. Ahora claro, hace 100 años. Sí, ahora volvemos a decir, oiga, ¿qué nos pasó al mundo entero? Y volvemos otra vez a tomarlo. Perdón que me hubiera metido en tu parte de llevaría, ¿ok? No, pero es eso. Yo creo que es que también desde su integralidad como profesional,
Se metió en los caminos, pero después también a transformar ciudades. Sí. Bueno, otra pregunta. Bueno, esta también es de parte mía, que otra que se me ocurrió cuando veía toda esa narración y las fotografías. Hoy día uno ve que hay mucha controversia en la ingeniería, que las obras muchas veces retrasadas, o que hay edificaciones que se derrumban, pero uno nota que, por ejemplo, con don Antonio no pasaba eso. Entonces, ¿en qué radicaba la efectividad y la eficacia de este ingeniero? Esa es como la pregunta. ¿Por qué era como tan eficiente y eficaz a la vez? Pues primero era una escuela europea de la que venía, ¿no? Con una formación también y una estructura mental donde se había formado. Y continuó siguiendo su formación. Él contaba que sus años en Lima también le sirvieron muchísimo, pero bueno, digamos que toda su trayectoria también por América Latina. Pero yo creo que él, como tantos otros profesionales de esa época, era que también tenían un gran rigor y un gran compromiso para hacer su trabajo. Definitivamente, creo que era eso, ¿no? Sí, sí, un gran compromiso, un gran rigor. Además se rodeaban también muy bien con calculistas, porque es increíble pensar, ahora los calculistas tienen programas y software. No, eso allá todo antes era manual, pero también sabían cómo hacerlo. No sé, debe ser que también la tradición de la escuela italiana, definitivamente los romanos abrieron caminos y siguen en pie. No, yo diría otro campo ahí, que es que me da pena decirlo, es lo que estamos viviendo actualmente, pero la ética de profesional se ha perdido mucho. No, total, claro. Entonces, anteriormente, y yo a mí me tocó vivir en varias obras que participé. En tiempo atrás, uno respeta la obra como construcción, uno respeta a su interventor y uno respeta la palabra como ingeniero. Eso se ha perdido tristemente para Colombia, para la ingeniería y para muchas partes del mundo. La corrupción ha permitido que se dañe la imagen de la ingeniería muchas veces. El caso concreto lo acabamos de ver en Medellín estos pocos días, hubo que derrumbar los edificios por problemas X y Z, que no es del tema, pero hubo que derrumbarlos, ya, no hace que se cayeran. Pero yo creo que la ética que se mantenía anteriormente de la base para que estas construcciones mantuvieran en pie, y la calidad de material. Así que siguen en pie. Y la calidad de material que se usaba. Y la calidad de los materiales. Y se controlaba, porque por si puede tener materiales, entonces, pues si uno controla, digamos. Si tú ves casas de ballet que todavía en este momento paradas, sí, claro. Bueno, era una ingeniería en ese momento. Se respetaba el material, se respetaba la construcción. Entonces yo notaría ahí que era la ética que tenía en ese momento el profesional. Su formación académica y su formación de lealtad ante una obra que se comprometía a hacer. Hago mi obra y la hago bien hecha, no la hago. Y donde está por la firma, esa firma vale. Es cierto. Desgraciadamente. Pero no creas, a él también le pasaron muchos chascos y fue por el lado contrario. A él lo tumbaron muchas veces. Obviamente. A él lo tumbaron literalmente, que le contrataban cosas y siempre cuentan mis tíos que el primer edificio que hizo en Cali fue así, o sea, nunca se lo pagaron. Sí, no. Sí, absolutamente. Para hablar de historias. Él sí lo hacía y el edificio sigue en pie aquí. Eso es cierto. Además, muchas veces se decía que nunca la ingeniería iban a ser ricos, porque para poder cobrar era un problema. Total, claro. Ay, no, bueno, no sé, creo que ya hay como... Por acá hay
hay otra pregunta de Juan Cárdenas. Dice, ¿cómo ha sido el proceso de recolección de archivos fotográficos y personales en Colombia e Italia? De todo este Bueno, proceso este de trabajo. Bernard. Pues primero tuve la gran ventaja de que mi abuelo tuvo cámara cuando eso era una novedad y la trajo del Perú. Eso nos contaba. Entonces él mismo dejó el registro gráfico de las obras y del registro familiar. Y tenemos un archivo familiar muy, muy grande que un primo se encargó también de hacer de digitalizarlo, ¿no? Que tenemos el archivo, lo tenemos digitalizado y lo tenemos a disposición de todos los que somos los Bernard, o sea, de todos los primos, lo tenemos a disposición. O sea, está eso por un lado. Entonces, por el otro lado, la arquitecta María Eugenia se volvió también, digamos que una aliada y una cómplice muy importante en este proyecto, porque ella se ha encargado de la recopilación de buena parte también de las fotografías y también de levantar, como decir, los planos de las obras que hizo mi abuelo. Sí, y con ella mantenemos una relación y una comunicación permanente. Entonces sí, es por ese lado. Y por el lado de Italia, digamos que buena parte de las fotografías que tenemos también de la familia en Italia fue porque mi abuelo logró volver a Italia en el año 65 y digamos que recuperó pues, las fotografías de su familia, que para nosotros siguen siendo como uno de nuestros patrimonios que cuidamos más. Y de las otras, bueno, yo también he viajado y estoy intentando. La pandemia me frenó, pero me abrieron la compuerta y entonces he hecho unos ciertos viajes y he aprovechado para documentarme, para continuar la investigación, tanto aquí en Colombia como en Italia. No puedes frenar. Pero ¿sabe que es una invitación que le hago a la gente? No puedes frenar. La invitación que le hago es que de verdad que eso es como la recopilación de la memoria familiar. Los álbumes son, allí está el gran insumo, son la materia prima donde encontramos muchas de las cosas. O sea, cuando uno empieza la investigación y empieza también a contrastar y mirar fechas y todo, y lo mismo los documentos, ¿no? Bueno, aquí no puse casi documentos, pero nosotros tenemos las partidas de nacimiento, de matrimonio, los pasaportes. O sea, con todo eso te va dando el hilo conductor y esa línea de tiempo para uno reconstruir la historia. Pero la invitación es que las fotografías familiares se vuelvan no de una sola persona, ¿no? El que las tiene, que las guarde y las atesore, sino que ahorita se pueden digitalizar y las puede tener todo el grupo familiar a su disposición. Muchas gracias. Por acá hay más que pregunta, un comentario de Camilo Recet, un compañero de la página. Dice, muy buena charla, muy amena, me gustó mucho la combinación de fotos e imágenes y narrativa. Entonces, ese es el comentario que hace nuestro compañero de página. No sé si habrá alguna otra pregunta. Y si no, los dejamos porque creo que se les pasó la hora de comer a más de uno. Sí, entonces, bueno, parece que no hay más preguntas por hoy. Entonces, no siendo más, esto sería todo. Muchas gracias, Isabela, por esta conferencia tan enriquecedora de un personaje que tiene tanta importancia para esta región, pero tan poco estudiado. Entonces ahí queda la ventana abierta para que alguien, aparte de los Bernardi, se interese por llevar a cabo estos procesos de estudio. Bueno, ya nos dijo Isabela que unas arquitectas escribieron un libro sobre él, pero se ve que todavía queda mucha tela por qué cortar de este personaje tan icónico de la región. Yo era
persona que desconocía este personaje. Creo que ahora me voy a interesar un poco por él. Entonces, muchas gracias, Isabela, por esta conferencia. Y muchas gracias a los asistentes tanto de Facebook como los que estuvieron por acá por la sala. Hasta la próxima. No, pues Ok, muchísimas muchas gracias a gracias. ustedes por la invitación. Y hasta la próxima. Feliz noche. Feliz Chao, noche. chao. Chao. Hasta